Buenos días, hermanos. Buenos días, protestante y ateo. Domingo del Señor. Bautismo del Señor. 12 de enero del 2020. Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó en él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé. Te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en tinieblas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Todos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Todos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. Todos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se siente por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. Todos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10 del 34 al 38. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio, a los que estaban en su casa, con estas palabras: Ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó
haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 3 del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos, todos aquí en este domingo, día del Señor. Un día más que nos acercamos, conocemos, un día más que nos enamoramos, porque esto es un amor perpetuo que realmente nace en el corazón de nuestro Padre para con nosotros. A veces pensamos nosotros: no, ese amor que yo le tengo al Padre. No, mire, el Padre comenzó ese amor y hoy usted está empezando a vivirlo, a conocerlo y a experimentarlo en su propia sangre, en su propia vida. Veamos cómo en la primera carta hay algo que realmente ¡boom!, despertó algo que los hermanos protestantes se pasan. Y mire, muchos de los hermanos católicos ya han aprendido de los protestantes. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Mire, en el Concilio Vaticano II se sobreentiende que hay cosas que los hermanos hayan hecho bien y que sean para un crecimiento pues nuestro también, ¿verdad? Pero cuando usted ve que en las escrituras está escrito esto y usted ve que lo hacen como si que realmente fueran los que pueden proclamar o declarar. Mira cómo lo dice Isaías capítulo 42 del 1 al 4 y del 6 al 7. Lo pueden leer. Dice estas palabras: no gritará. Y cuando usted va a un grupito y se pasan gritando y diciendo cosas y usted se pone así, pero ¿qué está pasando aquí? A veces hay personas que llegan nuevas a estos grupos y no entienden. Y a veces piensan: bueno, si esto va a ser así, yo no quiero acercarme al Señor. Y a veces ellos mismos son los que evitan que los seres humanos se acerquen al Señor. Y usted va a decir: ¿pero qué está diciendo eso, hermano? Usted nos está tirando a nosotros, que somos carismáticos. No estoy tirándole a ustedes. Pero lea la escritura y leámosla juntos para que dice, él dice,
no gritará, no clamará. Ay, esta es una palabra que se pasan clamando y clamando para aquí, clamando para allá. Y eso empezaron los protestantes. Y ponga un videito para que vea que si esas palabras no aparecen en su contexto, podría decir yo un pretexto, pero no, están en su contexto. No hará oír su voz por las calles. Si nos damos cuenta, Isaías está hablando de Jesús, está hablando de cómo va a ser la forma de vivir de Jesús. Y si usted es cristiano, usted no puede ser más que Jesús. Usted sigue a un maestro. Y el maestro no gritó, no clamó y no hizo berrinches por las calles. Tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Todo a su tono se puede. Claro que sí. Yo he aprendido cosas que no sabía antes. Cuando era joven veía por la ventana, cuando a veces se reunía un grupito y empezaban así, y de lengua, y yo decía, ¿qué es eso? Ahora entiendo que cuando uno va acercándose al Señor, a veces uno no puede controlar. Pero mire, leamos y seamos prudentes. Eso era algo que yo aprendí cuando caminaba con la Virgen del Rosario del Pozo, que teníamos que ser prudentes, no podíamos ser tan revolcosos en ese aspecto. En otras cosas, pues vamos a ir a otro tema, otro día, ¿verdad? Pero la prudencia es algo que la aprendemos de nuestra Madre, de María Santísima, porque ella fue prudente. Y a veces nosotros se nos va y nos queremos ir un poquito más allá. Veamos cómo Pedro se dirige. Y si se acuerdan, a Cornelio, pues era un militar, era un jefe de que el Espíritu, cuando él estaba haciendo su ayuno y demás, se acuerdan que vino y les mostró y les bajó y le dijo, no, tú vas a comer. Entonces comió a las buenas, ¿verdad? Pero entonces también él utilizó ese momento para explicar lo que realmente está sucediendo en la segunda escritura. Que lo que Dios hace limpio, lo que Dios hace puro, en ese momento no son ellos los que realmente tienen esa potestad sobre lo que Jesucristo vino a hablarle a todos. Porque Jesucristo, cuando fue a hablarle a todos, cuando fue a curarlos a todos, Él no preguntó, ¿tú eres judío? No. Ah, pues echa para allá. No, en ningún momento. Si nos damos cuenta, el maligno vino y entró y había una nube dentro del pueblo de Dios. Y entonces Jesús, a mi interpretación, puede que esté totalmente mal, pues para ir a liberar esa tiniebla, va a lo más oscuro, se va y se queda donde más tigueraje había, por así decir una palabra que podamos estar en mutuo acuerdo, donde más escándalo, donde más vandalismo, donde todo, y ahí se fue él, se fue ahí al caserío, se fue ahí a The Projects, como dicen por acá, y ahí empezó la luz a esparcirse. Porque la luz curaba enfermos, los limpiaba, las cegueras y su forma de hablar, su forma de comportarse, la enseñanza que le daba a los apóstoles, eso era algo que no. Y acuérdense que también visitó las sinagogas. Visitó las sinagogas hasta el punto de un día de que ya no los querían en la sinagoga. Y muchos de esos judíos que en aquel entonces lo aceptaron, por eso vemos en Hebreo, era un grupo, en la carta, en el libro de los Hebreos, era un grupo que sí aceptó, pero después
como decir, oh, espérate, como se mantenían ellos era con lo que traía la gente, los sacrificios y demás. Y al ser algo nuevo para ellos fue muy difícil y realmente hay que aplaudirlos. ¿Por qué? Porque realmente en su corazón retenían lo que Dios le había dicho a todos ellos y reconocieron al maestro. Por eso vemos que aquí le dice Pedro a ellos que Jesús vino para todos. Hoy día nosotros estamos disfrutando, tú y yo, de estas enseñanzas porque Él vino para todo, haitiano, dominicano, puertorriqueño, bueno, cubano, jamaiquino, prácticamente todas las Antillas, mayores y menores. Estados Unidos, Sudamérica, México, Argentina, Brasil, Rusia, China, Alemania, Inglaterra, España, Irak, Irán, todo el mundo. Y hoy día vemos cómo es que nosotros a veces dentro hemos puesto una nube como los judíos tenían en aquel entonces. Pero mire, no por esa nube Jesucristo no dejó de venir y hablar. Por eso es que Pedro nos enseña de que hay que ir a hablar a todos. Por eso es que ahora aquí en este canal nos dirigimos a los protestantes y a los ateos que han tenido una buena acogida en la parte de inglés porque a ellos les gusta hablar, les gusta conversar. Y si no hacemos una conversación y establecemos y le enseñamos de que sí existe un Dios, entonces ¿cómo se van a poder salvar ellos también? Pero hay que llevarle la voz a ellos también. Entonces, en el día de hoy vemos el bautismo de Jesús. Vemos cómo Isaías lo había mencionado, en el cual iba a tener su complacencia. Vemos como hoy día también Mateo lo menciona, en quien tengo mis complacencias. Es el mismo Dios. El mismo Dios de Isaías es el mismo Dios de Mateo, es el mismo Dios de nosotros. Él no tiene por qué cambiar esa parte de lo que ya había dicho que iba a pasar, que iba a suceder. Por eso vemos que Juan se siente realmente, porque mire, cuando usted se va acercando a Dios, se siente más porquería. ¿Por qué? Porque sabe de que Dios es un Dios perfecto y nosotros tenemos tantas cosas que nos arrastran más hacia lo malo, hacia la perversidad. Y cuando nos vamos acercando al Señor, no somos dignos. Pero Jesús le dice, para que se cumpla lo que ha dicho el Padre. Vamos a hacerlo para que se cumpla lo que ha dicho el Padre. Cuando Él lo dijo de esa manera, Juan dijo, bueno, pues si es así, así lo hacemos, a la buena. Y lo bautiza. Realmente ese era el momento donde el Espíritu da testimonio. El Padre habla y Juan luego da testimonio de Jesucristo. Porque él ya le habían dicho aquel donde sobre la paloma descienda sobre él. Algo que realmente cuando vayamos a seguir leyendo la Biblia, usted se va a poner a decir, pero tantas cosas, ¿y por qué Juan mandó a preguntar si él era el que estaban esperando? Todos somos tentados. Hoy vamos a ser tentados de no ir a la iglesia. Hoy vamos a ser tentados de tan siquiera ni terminar este video. Pero si usted termina, va y, ¿verdad?, lo hace por amor. No lo haga por cumplir. Porque hay una palabra que me encantó, como lo dijo el Papa Francisco. Y que también había escuchado del Padre Luis Toro. Decía cumplimiento. Se cumple, pero miente. Porque dentro de sí no existe lo que realmente es la esencia de ir a adorar, a darle ese tributo a nuestro Dios. Y a veces no nos vamos por esa línea y nos vamos y nos perdemos
entre saludar a este, al otro, y mira qué bueno, me siento como en una familia lejos de la mía, y realmente es la verdadera familia. Pero hay que mostrar el respeto que Dios se merece. Hay que ir a la iglesia. Bueno, hermanos, desde Yonkers, New York, te invito a que te suscribas al canal, nos des un me gustas y lo compartas. Les habló Efraín Rodríguez Ortiz. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.